En la cima del pico más alto del mundo habitan los dioses de la tierra, seres antiguos y poderosos que no soportan que ningún hombre se jacte de haberlos visto. En tiempos remotos, estos dioses poblaron los picos inferiores, pero los hombres de las llanuras, en su insaciable curiosidad, se empeñaron en escalar las laderas de roca y nieve, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas. Ahora, los dioses se han retirado a la desconocida Kadat del desierto frío, un lugar donde los hombres no se atreven a entrar. Se han vuelto severos y, si en otro tiempo soportaron que los hombres los desplazaran, ahora les han prohibido que se acerquen. Si lo hacen, les impiden marcharse. En la quietud de la noche, cuando los dioses de la tierra sienten añoranza, visitan los picos donde moraron una vez y lloran en silencio al tratar de jugar en las recordadas laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado Turay, aunque creyeron que era lluvia, y han oído sus suspiros en los quejumbrosos vientos matinales del Helion. Los dioses suelen viajar en las naves de nubes, y los sabios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse a ciertos picos elevados por la noche cuando el cielo se nubla, porque los dioses no son tan indulgentes como antaño. En Ultar, más allá del río Sky, vivía un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la tierra. Este hombre, conocido como Barsay el Sabio, conocía profundamente los 7 libros crípticos de la tierra y estaba familiarizado con los manuscritos placóticos de la distante y helada Lomar. Barsay sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contar sus idas y venidas y adivinaba tantos secretos que se tenía a sí mismo por un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los diputados de Ultar cuando aprobaron la famosa ley que prohibía matar gatos, y quien dijo al joven sacerdote Atal a dónde se habían ido los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barsay estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra, y le habían entrado deseos de ver sus rostros. Creía que su hondo y secreto conocimiento de los dioses lo protegería de la ira de estos, y decidió escalar la cima del elevado y rocoso Atekla una noche en que sabía que los dioses estarían allí. El Har HaKele está en el desierto pedregoso que se extiende más allá de Atek, del cual recibe el nombre, y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso. Las brumas juegan lúgubremente alrededor de su cima porque las brumas son los recuerdos de los dioses, y los dioses amaban el Atekla cuando habitaban en él, en otro tiempo. Barsay, acompañado por su joven discípulo Atal, emprendió la escalada en una noche oscura y sin luna. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío y las sombras más profundas. Atal, aunque temeroso, seguía a su maestro con devoción, confiando en su sabiduría. Pero a medida que se acercaban a la cima, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Las leyendas hablaban de los otros dioses, entidades desconocidas y terribles que protegían a los dioses de la tierra. Barsay, en su arrogancia, desestimó tales advertencias, convencido de que su conocimiento lo haría invulnerable. Finalmente, llegaron a la cima de la Tekla. La vista era sobrecogedora, con las estrellas brillando frías y distantes en el cielo nocturno. Barsay, con el corazón lleno de anticipación, se adelantó para contemplar a los dioses de la tierra. Pero lo que vio no fue lo que esperaba. En lugar de los dioses benevolentes que había imaginado, se encontró cara a cara con los otros dioses, seres de una malevolencia indescriptible. Sus formas eran vagas y cambiantes, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Barsay sintió un terror profundo y primitivo, una sensación de insignificancia ante la inmensidad de estos seres. Atal, al ver la expresión de horror en el rostro de su maestro, retrocedió, temblando. Barsay, en un intento desesperado por mantener su compostura, comenzó a recitar pasajes de los manuscritos placóticos, pero su voz se quebró y las palabras se desvanecieron en el viento. Los otros dioses se acercaron, y Barsay sintió que su mente se desmoronaba bajo la presión de su presencia. En un último acto de desesperación, gritó a Atal que huyera, que se salvara de la ira de los otros dioses. Atal, paralizado por el miedo, finalmente encontró la fuerza para correr, dejando a su maestro atrás.
Mientras descendía la montaña, los gritos de Barzai resonaban en sus oídos, mezclándose con el aullido del viento. Atal no se detuvo hasta llegar a Ultar, donde contó su terrible experiencia. Nadie volvió a ver a Barzai, y en la cima de la Tecla, solo quedó un símbolo ciclópeo grabado en la roca, un recordatorio de la temeridad de desafiar a los otros dioses. Atal regresó a Ultar, pero nunca pudo olvidar los horrores que presenció en la cima del Har HaKele. Las noches eran especialmente difíciles, pues los recuerdos de los otros dioses lo perseguían en sus sueños. Los habitantes de Ultar, aunque compasivos, no podían comprender completamente el terror que Atal había experimentado. Las historias de los otros dioses se convirtieron en leyendas, y muchos comenzaron a dudar de su veracidad, pensando que eran solo los delirios de un hombre traumatizado. Sin embargo, Atal sabía la verdad. Sabía que los otros dioses eran reales y que su poder era inimaginable. A medida que pasaban los años, se convirtió en un hombre reservado y taciturno, evitando hablar de su experiencia. Pero en su interior, una inquietud constante lo consumía. Sentía que los otros dioses no habían olvidado su intrusión y que, de alguna manera, seguían vigilándolo. Una noche, mientras Atal se encontraba en su hogar, escuchó un susurro en el viento. Era un sonido apenas perceptible, pero lleno de una malicia que le heló la sangre. Se levantó de su cama y miró por la ventana, esperando ver algo en la oscuridad. Pero no había nada, solo la noche silenciosa. Sin embargo, el susurro persistía, y Atal sintió una presencia que lo observaba desde las sombras. Decidido a enfrentar sus miedos, Atal salió de su casa y caminó hacia el bosque cercano. El susurro se hizo más fuerte, guiándolo hacia un claro en el bosque. Allí, bajo la luz de la luna, vio una figura alta y oscura. La figura no tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural, similar a la de los otros dioses. Atal sintió un terror profundo, pero también una extraña sensación de familiaridad. Era como si la figura hubiera estado esperando por él. La figura extendió una mano, y Atal, aunque temeroso, se acercó. Cuando sus dedos se tocaron, una ola de recuerdos lo inundó. Vio imágenes de los otros dioses, de su maestro Barzai y de la cima de la Tecla. Pero también vio algo más, un vasto y oscuro abismo, lleno de entidades desconocidas y terribles. Atal comprendió que los otros dioses no eran los únicos seres poderosos en el universo, y que había fuerzas aún más antiguas y malignas. La figura habló, su voz resonando en la mente de Atal. Le dijo que los otros dioses habían permitido que viviera, pero que ahora debía cumplir una misión. Debía viajar a Kadat, la ciudad de los dioses, y llevar un mensaje. Atal, aunque aterrorizado, sabía que no tenía otra opción. La figura desapareció, dejándolo solo en el claro del bosque. Atal regresó a Ultar, pero no pudo encontrar paz. Sabía que debía emprender el viaje a Kadat, aunque eso significara enfrentarse a horrores inimaginables. Preparó sus pertenencias y partió al amanecer, dejando atrás su hogar y todo lo que conocía. El camino a Kadat era largo y peligroso, lleno de criaturas y obstáculos que desafiaban su cordura. Pero Atal estaba decidido a cumplir su misión, sabiendo que su vida dependía de ello. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más extraño y alienígena. Las montañas y los valles parecían retorcerse y cambiar de forma, como si estuvieran vivos. Atal sentía que estaba siendo observado, no solo por los otros dioses, sino por algo aún más siniestro. Las noches eran especialmente difíciles, pues los susurros en el viento se volvían más intensos y las sombras parecían cobrar vida. Finalmente, después de lo que parecieron meses de viaje, Atal llegó a las puertas de Kadat. La ciudad era inmensa y majestuosa, con torres que se alzaban hacia el cielo y calles pavimentadas con piedras negras. Pero también había una sensación de desolación y abandono, como si la ciudad estuviera esperando algo. Atal avanzó con cautela, sabiendo que los otros dioses lo observaban. Atal avanzó por las calles desiertas de Kadat, sintiendo la mirada de los otros dioses sobre él.
Cada paso resonaba en el silencio y las sombras parecían moverse a su alrededor. Finalmente, llegó a un gran templo en el centro de la ciudad. Las puertas del templo se abrieron lentamente y Atal entró, sabiendo que no había vuelta atrás. Dentro del templo, la oscuridad era total. Atal avanzó a tientas, guiado solo por un instinto primitivo. De repente, una luz antinatural iluminó la sala, revelando a los otros dioses en toda su terrible gloria. Sus formas eran aún más vagas y cambiantes que antes, y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía penetrar el alma de Atal. Sintió que su mente se desmoronaba bajo la presión de su presencia, pero se obligó a mantenerse firme. Uno de los otros dioses se adelantó y habló en una lengua que Atal no comprendía, pero cuyo significado se grabó en su mente. Le dijeron que había cumplido su misión al llegar a Kadat, pero que su viaje no había terminado. Debía llevar un nuevo mensaje a los hombres de la tierra, un mensaje de advertencia y terror. Atal, aunque aterrorizado, asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Los otros dioses se retiraron, y Atal se encontró solo en el templo. La luz antinatural se desvaneció, dejándolo en la oscuridad. Con un esfuerzo supremo, salió del templo y comenzó su viaje de regreso a Ulthar. El camino de vuelta fue aún más difícil que el de ida, pues las criaturas y obstáculos parecían multiplicarse. Atal sentía que cada paso lo acercaba más a la locura, pero se obligó a seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron años de viaje, Atal llegó a Ulthar. Los habitantes de la ciudad lo recibieron con asombro, pues lo habían dado por muerto. Atal, ahora un hombre cambiado, les contó su experiencia y el mensaje de los otros dioses. Les advirtió que no debían intentar contactar con los dioses de la tierra, y que debían evitar los picos elevados y las noches nubladas. Los habitantes de Ulthar escucharon con atención, y aunque muchos dudaron de su historia, no pudieron ignorar la intensidad de su mirada y la convicción en su voz. Atal se retiró a una vida de reclusión, evitando el contacto con los demás y dedicándose a escribir sobre sus experiencias. Sus escritos se convirtieron en leyendas, y aunque muchos los consideraron solo cuentos, algunos sabios comprendieron la verdad detrás de sus palabras. Atal vivió el resto de sus días en Ulthar, siempre vigilante, siempre temeroso de que los otros dioses regresaran. Y aunque nunca volvieron a manifestarse, la sombra de su presencia nunca lo abandonó. Los habitantes de Ulthar, por su parte, aprendieron a respetar las advertencias de Atal y a temer a los otros dioses, sabiendo que hay fuerzas en el universo que no deben ser desafiadas. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.